No existe una pericia que haya sido materia de debate. Yo siempre pedido a los fiscales y a los procuradores, si hay, por ejemplo, un indicio razonable de la comisión de delito especulado con confusión, NAU 460 o 360, usted aplique, ¿qué cosa? Aplique una pericia contable de un perito REPEX, o sea, un perito del Poder Judicial independiente del perito de la Contraloría. ¿No? Y esta práctica te va a dar la verisimilitud, porque usted como fiscal, usted como procurador, tiene que ir pensando en qué cosa, en la etapa intermedia. Tiene que ir pensando que usted se va a enfrentar a cuerpos anticontrol, ¿no? Es decir, con todo respeto lo digo, de funcionarios que van a ir a los mejores estudios de la capital. Estudios jurídicos que conocen derecho penal económico, de estudios jurídicos que van a hacer defensas técnicas. ¿En base a qué? El enemigo principal es el informe de control, y ese es el objetivo capitular. ¿En qué audiencia? En la audiencia de control de acusación, que es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque acá se van a ver qué cosas, los vicios de formalidad, se va a ver las oposiciones de excepciones, ¿por qué no decir el sobrecimiento? Yo siempre digo, cuando se da una prisión preventiva y luego se revoca por nuevos actos de investigación que practica la defensa, el abogado de defensa va a solicitar la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, audiencia de revocación o revocatoria de la prisión preventiva. Vamos a suponer que le dan esa audiencia, vamos a suponer que le dan la libertad a una persona que ha estado detenida, ha estado presa. ¿Qué significa? Que se ha caído uno de los elementos graves de imputación, o sea, de la fórmula delito, uno de los elementos graves del fiscal se le cayó. En consecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el defensor y qué es lo que tiene que estar pensando el fiscal? Que la defensa, y repito, estoy hablando de estudios jurídicos que conocen derecho penal económico, van a pensar en plantear qué cosa, el control de plazo. Eso va a ir a por investigación preparatoria y después de investigación preparatoria va a verificar la anuencia supuesta, ¿no?, del fiscal, que no ha sustanciado un elemento más de convicción para materia de debate y por lo tanto se ha cumplido con la finalidad de la investigación y decreta fundado el control del plazo. Imagínense ustedes que en un proceso de esta naturaleza se decreta fundado el control del plazo y se dio la libertad provisional a través de la medida de revocación de la prisión preventiva. ¿Qué significa eso? Que usted como abogado definió y se tumbó un elemento grave de la imputación. Solicita control de plazo y ¿qué cosa lo que puedes tú solicitar? Sobreseimiento, que es también un tema que se ve en la audiencia de control de acusación. Pero vamos a suponer también, por el otro lado, que el propio fiscal se hizo un buen trabajo, el fiscal desarrolló un esquema ordenado, sistemático, intrasistemático, teleológico, funcional y aportó, además de los elementos indiciarios de prueba, como la prueba preconstituida, por ejemplo, el informe de control, ¿no?, de la NAU 360, 460, y incluye testimoniales, incluye grabaciones, etcétera, que determinan la tipicidad objetiva comprobada. ¿Qué cosa le importa en todo caso a la defensa o a la abogada de la defensa? Solicitar el criterio de oportunidad, que sería un buen negocio, o de repente promocionar también un sistema abreviado y de conclusión anticipada, para terminar el asunto en la etapa intermedia y no pasar a juicio. ¿Por qué? Porque la posibilidad de éxito procesal de ese abogado es mínima. Es mínima. Porque la idea del legislador, ¿cuál es? La idea del legislador es que solamente pasemos a juicio para las causas que son causas probables de éxito procesal. Cuando hablamos nosotros de causas probables de éxito procesal, no nos estamos refiriendo a que necesariamente se tenga que condenar o a que necesariamente se tenga que resolver, no, sino de que no haya modelos incidentales que esto pueda traer como consecuencia que en el acto oral esto se caiga, una cuestión previa, una cuestión prejudicial, un sistema abreviado, entre otros, ¿no? O irse, por ejemplo, a la audiencia de control después de que la abogada de la defensa planteó una serie de cuestiones incidentales y no pudo lograr controlar desde su punto de vista la acusación, es decir, de los 7 u 8 puntos que el fiscal solicitó en su requisitorio de acusación, todos se filtraron al acto oral. Es evidente que ese caso va a ser muy difícil de ganarlo. Ese abogado no tiene que pensar que irse al acto oral para irse a la terminación anticipada, porque esa no es la idea del modelo.
La terminación anticipada, la conclusión anticipada, la confesión sincera está dado para el modelo del 40, pero no para este modelo. Porque en los delitos, por ejemplo, inmediatos de fragancia, el negocio del abogado es irse a una terminación anticipada inmediata. Claro está, por ahí alguien me dijo, entonces doctor, ya no se necesita abogado. No, lo que pasa es que el abogado tiene que negociar con el fiscal, negociar jurídicamente cuánto es la pena que le va a solicitar para que el juez le aplique una sanción que le favorezca a su patrocinado. Si la pena va a caminar entre 20, 25 y 15 años, caramba, si te piden 15, estás bien. Porque con 15 años que te coloquen, te puedes ir a la acumulación de la pena y yo te prometo un trabajo de 8 años y te vamos con beneficios en libertad de 2 o 3 años. Pero si usted con todo lo que tenemos acá, con todo este material que la Fiscalía ha recolectado a través del trabajo de Contraloría, la verdad es que no te doy garantía de éxito procesal. Lo más probable es que de control de acusación yo no pueda hacer nada. Es más, yo como abogado de defensa, bueno, te repito, no te puedo aconsejar irme contigo a un control de acusación. Porque yo defensa me tengo que ir a un control de acusación, ¿cómo? Sustanciando bien todos los elementos que favorezcan para que esto no se incluya en el electoral. Porque esto tiene que estar en mi teoría de caso. En mi teoría de caso yo tengo que tener claro dos cosas. Si voy a hacer defensa cerrada, defensa abierta o defensa totalmente abierta. Defensa cerrada es negar los hechos, contradecir la pericia y decir que son inocentes. Defensa abierta es aceptar algunos cargos e irme de pronto a una conclusión anticipada o a negociar una pena que sea por debajo del mínimo o intermedia. Si el fiscal pide 20, de repente yo puedo decir, no, el juez no te va a poner 20, te va a poner 16, o te va a poner 15. Ese es mi trabajo en teoría de caso. Y el fiscal también tiene que ponerse en esa teoría de caso. El fiscal, como yo siempre digo, tiene que pensar como el abogado. Tiene que pensar qué cosa va a hacer el abogado durante la etapa preparatoria y ir postulando la etapa intermedia. Igual defensa. Defensa también tiene que ir postulando lo que el fiscal va a hacer y lo que no puede hacer también. Y en base a eso su teoría de caso tiene que ser bastante creíble, posible y realizable. Por eso yo dije al comienzo de esta sesión que la teoría de caso es el 80% de un proceso penal. Nadie gana, como dice Neira, nadie gana por litigación oral. Usted puede ser un buen orador, usted puede tener muy buena destreza fiscal, defensa, pero se va a enfrentar a un juez imparcial. Y ese juez tercero imparcial es el que va a escuchar a las partes. En una audiencia donde él no tiene nada en la carpeta, y pobrecito que si le mientes, ¿no? Fiscal o abogado. ¿No? Porque si usted dice algo que no está en la carpeta, ¿qué está tratando de hacer? De inducir error al juzgador, pues. ¿Está tratando de qué? De malograr el sistema cultural que tenemos. Por eso yo digo, este sistema de oralidad, este sistema de audiencia pasa por un tema cultural, ¿no? Con todo respeto a los abogados, muchas veces los abogados en los informes orales hacemos referencia a hechos que no están en el expediente. ¿Por qué? Porque como el sistema es escritural, los jueces van a resolver después de escuchar a las partes y leer el expediente, o no. O en cada audiencia, desde la primera que es control de identidad hasta la última que es control de acusación, 118 a 120 audiencias, hay debate. Hay debate. Y como le estoy informando, por ejemplo, en el último congreso que hubo en Arequipa, el profesor Miguel Stamples, informando lo que ya dijo hace muchos años en su libro Derecho Procesal Penal, publicado para la editorial Bosch, 1997, página 323, señaló que la prueba o el anticipo probatorio de la prueba anticipada, más concretamente la prueba preconstituida, solamente es un distorsionador del proceso. Ustedes saben que hay muchos, la mayoría está, entre ellos Stamples en España, entre otros procesalistas, Bernal Pulido en Colombia, que atacan la prueba preconstituida, ¿no? Porque la consideran inconstitucional, y la prueba anticipada, aquella que se practica antes del acto oral. Porque como ustedes saben, la prueba
preconstituida y la prueba anticipada se plantea en